1:21, la Contraloría encontró irregularidades en el uso de más de 82.000 millones de pesos del FOMAC en el sistema de salud de los docentes, pago de pensiones y cesantías. Entre las irregularidades están las demoras o incumplimientos en el pago de pensiones y cesantías a docentes, inadecuada operación del sistema de salud, falta de facturación y contratos con incumplimientos de requisitos. De ese tipo de casos y de ese nivel de negligencia hemos encontrado en algunas situaciones donde se le pagan inclusive a docentes que ya se encuentran muertos. En ese caso tenemos cerca de 8 casos que sumaron como cerca de 170 millones de pesos. Vemos retrasos en la revisión de glosas de medicamentos, es decir, cuando le cobran a FOMAC los operadores medicamentos. FOMAC tiene que revisar si esos medicamentos que va a pagar corresponden a servicios o medicamentos efectivamente entregados. Tienen demoras en hacer esas glosas, que son la revisión de eso que va a pagar. De los 82.000 millones de pesos de hallazgos en 2024, 52.000 millones corresponden al pago de sanciones del FOMAC por falta de efectividad en los servicios. Que inician proceso de responsabilidad fiscal porque los recursos se perdieron en la medida que se pagaron en cosas que no debieron haberse pagado. Repito, los recursos públicos no son para pagar ni sanciones, ni para pagar multas, ni para pagar intereses moratorios por inactividades propias del sujeto de control. Solo el año pasado logramos identificar que más de 4.800 solicitudes de docentes fueron pagadas de manera extemporánea. ¿Y qué ha dicho el Consejo de Estado y qué dice la teoría de control fiscal? Sobre la presunta celebración de contratos con empresas ficticias e incumplimientos jurídicos en algunos de esos contratos, la Contraloría trasladó los casos a la Fiscalía. Se celebraron contratos por cerca de 648.000 millones de pesos para el nuevo modelo de salud que no tienen actas de inicio para comenzar su ejecución. De esos 648.000, cerca de 168.000 millones se celebraron en contratos frente a los cuales no se suscribieron las pólizas y las garantías que se requieren para su ejecución. En la revisión del ente de control desde 2023 a la fecha, evalúa posibles irregularidades en el uso de 548.000 millones de pesos. Precisamente FECODE, uno de los sindicatos más cercanos al gobierno nacional, envió una carta al presidente Petro para que materialice la reforma al Sistema General de Participaciones, principal fuente de financiación de los salarios de los docentes, la infraestructura de colegios y el modelo de salud de los maestros. Nicole Buitrago, ¿qué más dice FECODE? Catalina, buenas tardes. El mensaje de FECODE hacia el presidente Gustavo Petro es claro. Necesitan que los recursos del sector oficial de la educación se utilicen precisamente para garantizar los derechos tanto de los estudiantes como de los maestros. Y le quiero leer textualmente lo que dice esta carta. No al despilfarro del dinero ni al favorecimiento de los clanes regionales en nombre de falsas autonomías. Y lo dicen pidiéndole al presidente Petro que ejecute cuanto antes la reforma al Sistema General de Participaciones, principal fuente de financiación del sector oficial en la educación. Dicen que hay varias prioridades, dentro de ellas ampliar la jornada única, incrementar el presupuesto. Y ojo a esto porque también tienen en la lupa mejorar las condiciones en las que se utiliza el presupuesto del modelo de salud. También premisa de este gobierno de Gustavo Petro y que al día de hoy, después de 1 año y medio, sigue registrando enormes falencias para atender a los docentes y a sus familias. Incluso el mismo sindicato FECODE en el mes de marzo reportó que tanto el FOMAC como la Fiduprevisora habían dejado vencer cerca de 3.000 contratos con las clínicas y hospitales.